Ya, ¿qué les gusta? ¿Cuánto tiempo me ausenté? 3 semanas. 3 semanas, ¿no, mi vida? 3 semanas. Mm, a lo largo de 3 semanas, vamos a manejarlo un mes porque tiene más, ¿no? Eh, más bien yo les quisiera preguntar, ¿cuántas veces ustedes han sentido en verdad que tienen una firmeza en Cristo Jesús? Una firmeza total, una convicción y una sed de seguirlo, pero ustedes reconocen estar firmes y de repente pasa una situación en su vida y de repente no les permite avanzar como ustedes quisieran. Normalmente podemos decir, estamos muy firmes en la palabra, estamos muy firmes en la forma en la que creo, en la forma en la que me conduzco, pero pues mi forma de vivir me lleva a que la situación que estoy pasando me hace entender que nada de lo que digo es cierto, ¿no? Les comento que a lo largo de este mes, yo les voy a hablar de mi testimonio personal, ¿no? Normalmente pues yo llego a mi casa siempre, en mi casa existe mucho hablar de la palabra, hablar de Dios, de cómo edifica a lo mejor nuestro día a día entre mi esposa, entre Janet, yo, cómo lo llevamos a cabo con el trabajo, con la escuela, y fortalece de alguna manera porque compartimos argumentos que Dios nos da exactamente como revelación. Nos dice, mira, ¿sabes qué? Esta situación que tú estás pasando, a lo mejor estás equivocado, necesitas cambiar tu forma de pensar. Y uno, pues, en ese momento que lo está haciendo, lo entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan extraordinario que te está diciendo, a ver, estás hablando de un tema que te pasó a lo largo del día y de repente no lo vistes en el día, lo estás viendo hasta hoy que le estás permitiendo al Espíritu Santo que te enseñe. ¿Por qué te fue más fácil? Porque tenías disposición, porque normalmente a lo largo del día estabas enfocado en lo que estabas haciendo terrenalmente, a lo mejor llámese trabajo, llámese escuela, llámese lo que tenga que ser, ¿no? Pero estabas totalmente enfocado en lo que estabas haciendo, ¿no? Estaba tocando este pedazo de madero y no me desconcentré de tocar el pedazo de madero. Entonces cuando llegas a la casa y empiezas a intimar, porque está totalmente el espíritu en tu hogar, donde hay una persona que si tú a lo mejor vienes conectado en tocar el madero y de repente la otra persona es más fácil que esté conectada, pues te jalan. Y te dice el espíritu, a ver, ¿por qué te desconectaste cuando tocaste el madero, no? ¿Por qué te fue más fácil seguir un día a día y estar firme aquí, más no en mi palabra, en mi enseñanza? Si te hubieras dado cuenta de que si me hubieras seguido escuchando a lo largo del día, este madero no te hubiera generado toda la pérdida de tiempo que tienes a lo largo del día. Y así pasa, ¿no? Esto les estoy hablando de un día, ¿no? Les estoy hablando de un día. Pero ¿qué pasa cuando constantemente es hoy, es mañana, es pasado y que se vuelve un hábito de vida? Que es un hábito de vida y a lo largo, vamos a hablar del tiempo, te das cuenta pues, que ya avanzó mucho tiempo, ¿no? Y que tú sigues en el mismo concepto, diciendo, es que creo en Dios, me aferro a su palabra, la leo, tengo revelación, pero no vives en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque las emociones te invaden, te gana la duda, la incertidumbre, y de ahí te lleva a una pérdida de control espiritualmente, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Normalmente yo les comento, a lo largo de este mes, yo pasé por esa situación, no estoy hablando de una semana, estoy hablando de un mes, imagínense, ¿no? A lo largo de un mes, por diferentes sucesos de vida, un problema me llevaba no a otro problema, sino a un problema diferente y yo decía, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué debo de hacer? Y Dios me decía exactamente, haz esto, pero de repente estaba yo así como que, es que eso no,
Eso yo no quiero, yo quiero hacerlo de tal manera, ¿no? Entonces llegó el punto que a lo mejor al principio lo lograba escuchar. A lo largo de como yo caminaba, de repente pues resulta que ya digo, es que Dios ya no me está hablando, ¿no? Dios ya no me está hablando, Dios simplemente ya como que, ya lo harté a tal punto de que mejor se fue y resulta que en ese momento pues cuando ya llega el colapso del sentimiento en mi ser, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente dices, es que, ¿por qué no siento la presencia de Dios en mi corazón? ¿Por qué me fue más fácil prestar la atención al problema y ahorita que lo estoy buscando, estoy hojeando la palabra, estoy orando, estoy profundizando, pero mi desesperación me hace no entender y recibir como debe de ser, ¿no? El tema de hoy, Lulu, adelante. El tema de hoy, la verdad, me lo regaló el Espíritu Santo desde hace como 15 días, pero me decía, el tema no es para cuando tú digas, es para cuando yo digo, y el cómo digo. Esta semana estuvimos trabajando porque la semana pasada estaba yo comentando con Cintia acerca de un tipo de revelación acerca de la juventud. Yo no entendía por qué. Mi padre me llevaba exactamente a analizar mi etapa de joven y yo le decía, pues la verdad, esa etapa ya pasó, sí me acuerdo de muchos sucesos de dolor, de experiencias de frustración, muchas cosas incluso buenas, pero ¿por qué me llevas ahí, no? ¿Por qué me estás llevando ahí? Obviamente me llevó a sanar cosas, pero también me llevó a ver cosas futuras. Entonces, mi padre me llevó exactamente a este tema, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, si no lo alcanzan a ver, lo ven en YouTube. Cuando mi padre me dice, ¿por qué te llevé a que vieras otra vez la juventud, no? ¿Por qué creen ustedes que me llevaba a ver la juventud otra vez? Yo les pregunto. Y respóndanme. ¿Por qué creen ustedes que me llevó a ver a la juventud? Tenía que haber un cambio. Obviamente, el cambio es para mí. Pero también el plan de Dios es para extender el reino, la palabra, el mensaje. Me llevaba a Dios exactamente a que viera yo en mi interior mi etapa de joven para podérselo transmitir a los jóvenes. No quiere decir, a ver, joven, nada más siéntate tú y los adultos váyanse, ¿no? No, sino simplemente tengo una joven en mi casa, la cual incluso a lo largo de estos días mi padre me decía, involúcrate, involúcrala. Pero el involucrarla no quiere decir que le exijas, que la obligues, sino aprende a lo que tú de joven no tuviste, tú tener, pero poniéndome delante de ustedes. ¿Por qué? Porque si lo haces como tú lo quieres hacer, nunca va a funcionar, y eso pasó. A lo largo de tantos días que teníamos una convivencia, pues pasaba de que de repente, el Satanás entraba, y no voy a decir por quién, Rosy, pero resulta que llegaban las situaciones, y un pequeño avance nos llevaba a un gran retroceso. ¿Por qué? Porque estábamos metidos en eso, en no escuchar la voz de Dios. Tanto ni ella ni yo, y pues Janet en medio, en el aspecto de pues yo estoy como en la pradera, ¿no? Ya nada más siguiendo el arco iris. Entonces, una guerra entre ella y yo, aunque no lo veíamos como tal, existía un problema. ¿Por qué? Porque era formas de pensamiento diferentes, que no tenían nada que ver con Janet, eran cosas de vida. Que de repente Esteban hizo algo malo en el trabajo, repercute con Janet. Que Rocío hizo mal algo en el trabajo, repercute con Janet. No en el sentido de desquitarnos con ella, sino el alejamiento, el distanciamiento y el propósito, ¿no? Cuando mi padre me dice exactamente, ¿sabes qué? Te mandé esto por revelación en un sueño. Y a lo largo de la semana me estuvo diario, bendiciendo, por no decir que molestando, en las etapas de mi juventud, donde me hizo profundizar exactamente de cómo había tenido yo un desarrollo con mi madre en mi escuela, en mis decisiones tan prontas que fueron mal, y de repente el decir, ya llegaste a esta figura de varón,
Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces yo le decía a mi padre, la verdad no sé qué hacer. La verdad no sé qué hacer, pero estoy dispuesto a lo que tú me digas. Entonces, mi padre lo que hizo fue, ¿estás seguro? No, pues sí. Órale. No porque lo quiero comprometido de tu parte, sino lo quiero comprometido de tu corazón. Cuando yo tomo esa decisión, pues ya empiezo yo a hablar, porque me dice Dios, es momento de el tema. Pero el tema no va a ser solo. El tema lo vas a compartir. Y no nada más lo vas a hablar, sino lo van a desarrollar. A lo largo de esta semana, el proyecto que desarrolló el Espíritu Santo a través de nosotros me llevó a compartir momentos muy especiales con Janet. Janet, obviamente desde el día que fue lunes, domingo, le pregunté yo, ya tener el tema. Y le dije, ¿estás dispuesta? Y me dijo, sí. Entonces me di cuenta de que el Espíritu hace todo lo que tiene que hacer sin tener que llevarte a ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y cómo la obligo, ¿no? Sino simplemente fue un momento de reflexión en nuestras vidas y de intimar, a tal manera de cuando yo le pregunto y me dice, sí, está bien. Entonces todavía yo dudando, le digo, ¿estás segura? ¿Estás segura? No porque yo dudara de sus capacidades, sino porque en verdad era meterse en un parámetro de donde ella no conoce. Ella expone en la escuela y estamos conscientes de que eso constantemente pasa. Pero no era lo mismo un tema que es por naturaleza de su agrado, a lo mejor educativamente, a algo que le cuesta más trabajo entenderlo. Entonces, si yo llegaba y le decía, a ver, ¿qué dice Juan 1:1? Y ella, no, pues tal, ¿no? Que el verbo era la palabra y tal. Y de repente le digo, ¿estás bien? Sope. Y que empezara desde ese punto, ¿no? Yo le pedí mucha guía al Espíritu Santo, porque en verdad dije, yo no quiero hacerle un daño. Y tampoco quiero obligarla. Pero si en verdad lo tenemos que hacer ella y yo, por una intimidad, por un desarrollo y por una toma de decisión de servir, hágase tu voluntad, no la de nosotros, ¿no? Yo puse de antemano primero mi voluntad, obviamente guiándola a ella, de que concientizara si estaba dispuesta a lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a existir a lo mejor a lo largo de la semana un dejo de confusión. El dejo de confusión, pues simplemente el Espíritu dijo, a ver, ¿por qué te pasa eso? O sea, sacúdete, a lo mejor traes el Face, el Instagram en la cabeza, sácalo y mete la palabra, ¿no? Pero en base del Espíritu, no en base de mi persona, ¿no? Entonces, el domingo que analizamos, tuvimos ¿cuántos ejemplos, Dani? ¿Cuántos ejemplos de títulos? 10. 10 títulos. ¿Recuerdas uno? La voz de Dios, ¿no? No, ese es el que se quedó como... El que te había dicho que me gustaba. La voz de Dios, un susurro en el alma. Ajá, la voz de Dios, un susurro en el alma. El chiste es de que nosotros tan motivados decidimos empezarlo a llevar a nuestras capacidades, ¿no? Vamos a buscar 10 títulos, vamos a basarnos en tal concepto de desarrollo educativamente, y conforme avance la semana yo le hacía hincapié. Vas a ver que a lo largo de la semana vamos a desarrollar algo y el Espíritu Santo el mero domingo nos va a decir, váyanse para allá, o sea, eso nada va a pasar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el desarrollo es bueno, pero su teoría de ustedes no. Lo que yo vengo a enseñar soy yo, no ustedes. Entonces, nada más dispónganse. Y a lo largo de la semana el mismo Espíritu nos llevó a compartir incluso anécdotas de personas, o sea, de nuestras dos personas, tan profundamente que nos hizo comprender exactamente todo esto, ¿no? La voz de Dios y cómo la escuchamos, ¿no? Adelante, Lulucita. Les voy a dar los versículos aquí en la presentación, apúntenlos, los leen en su casa o los buscan, porque la verdad es que también no queríamos que estuviera cambiando esta Ingrid tanto los conceptos, porque es una presentación animada, entonces a lo mejor sí puede ser muy
muy fácil, ¿no? Cambiar, pero más que nada era para no estar moviendo y presionándola a ella, ¿no? Marcos 1:11, ¿no? Dice, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo, ¿no? En este versículo todos hemos leído los evangelios, ¿no? Hace referencia de que Dios Padre Creador está reconociendo verbalmente a Jesucristo como el gran gozo de su vida. Está haciendo el reconocimiento y presentación ante el mundo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en verdad nos hemos creído esto, ¿no? Esto. Hijo. ¿O cuántas veces en verdad le has dicho hijo y te has creído el Padre, ¿no? Normalmente el Espíritu Santo lo que hace es eso, el enseñarte el poder del Padre a través del Hijo para que tú lo transformes en esta vida para con tus hijos y para con tu Padre, ¿no? Tanto carnal como espiritual. Obviamente siempre poniendo al espiritual por encima del carnal. ¿Por qué? Porque a veces si tú le dices a la gente, pues es que eso yo no lo acepto, ¿no? Entonces viene un dejo de duda, ¿no? De si estoy haciendo bien o no haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ya es mi forma de pensar. Entonces, este versículo me llevaba a ese punto de lo que les decía. El comienzo, una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Yo lo tuve que reconocer en mi corazón, para mí. Sentir que Jesucristo está en mí, para poderlo compartir con ella. Primordialmente, yo me lo sabía, cuestiones no de memoria, ¿no? Pero sabía que en el Evangelio y siempre lo representaba como que estaban hablando de Jesucristo. Sí, efectivamente, de Jesucristo. Pero en mi vida, Él me enseñaba exactamente ese punto, ¿no? Entonces, el hecho de que Janet esté aquí es para que ella hable como un hijo. Y ella está aquí para sacar de los jóvenes ese temor que ahorita ella está dispuesta a confrontar. El Espíritu la va a mandar a eso, la mandó a eso, ¿no? A que no es que acuse, no es que exija, que exhiba, sino simplemente el hecho de decir, ¿estás dispuesta? Los jóvenes estén dispuestos a avanzar, a cambiar, a en verdad creerse hijos, no de Rocío, no de Esteban, no de Lourdes, no de Cintia, sino de Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir transformando nuestras vidas y a caminar hacia adelante para poder decirnos y creernos hijos, ¿no? A ver, jóvenes. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfis? ¿Por qué es importante? ¿Está prendido, no? Bueno, Sí. ¿por qué es importante escuchar a Dios? El primer punto es porque te quiere enseñar. Pero ¿para qué te quiere enseñar? Porque quiere que hagas lo correcto. Y... dale las... Ajá. Porque quiere que hagas lo correcto para... Pues como jóvenes estamos a veces muy todavía en la carne, con un pie en la tierra y en el cielo, ¿no? Entonces, el que te quiere enseñar para hacerte ir a lo correcto, precisamente para no meternos en esas situaciones, no sé, de drogadicción, de cosas así. El segundo punto es... Porque te da a conocer el plan divino. Porque te da a conocer su plan divino. ¿Para qué? Como jóvenes yo creo que todavía nos mueve mucho las emociones. Bueno, a mí en lo personal todavía como que me mueven mucho. Entonces el que me quiera dar a conocer su plan divino es para ver que con él tengo más posibilidad de llegar al éxito, a tener el propósito que él ya tiene para mí. Y quiere que dependa totalmente de su autoridad, para que el día que llegue una situación que yo no sepa o que me rebase, que sea Dios el que me lo diga cómo salir de ahí, que dependa totalmente de Él. ¿Y por qué se genera una necesidad de Él? Yo creo que a todos nos ha pasado, que no sé, en algún momento tuvimos ahí nuestras crisis existenciales, ¿no?
Y a mí me pasó, tuve un momento así, que no sabía de verdad cómo salir. Acudí a mi mamá, le platiqué lo que sentía, lo que me pasaba. Y aunque es mi mamá, no supo, no supo cómo, o sea, hacerme sentir bien. Tal vez me dijo palabras reconfortantes, ¿no? Como madre, pues yo creo que quiere verme bien, hacerme sentir bien. Pero el abrazo de Dios que te da en ese momento cuando te sientes muy mal, los consejos que te das no se comparan para nada con los que te da tu papá o tu mamá, ¿no? Y se empieza a generar una necesidad de que ya cuando me siento mal, no, pues sabes que ya mejor acudo directamente con Dios, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier otra situación, no necesariamente tiene que ser de tristeza, ¿no? Miren, para empezar, ¿para qué nos enseña Dios? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Para qué te enseña Dios? Obviamente te enseña para que cambies tu vida, ¿no? Para que vivas conforme Él dice, conforme su gracia, conforme su divinidad. Si entendemos ese punto de que Dios es el ser supremo más perfecto del mundo, eso te habla acerca de que quiere que tengas una vida perfecta. Una vida perfecta no habla acerca de que te vistas bien, de que tengas la nota, o sea, no, eso es aquí. Habla de que te deleites en su presencia a cosas de fuera de lo normal de la carne, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere que hagas lo correcto? Es el primer punto, ¿no? Normalmente siempre nos dejamos conducir por el mal. ¿Por qué? Porque el pensamiento está aquí. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para empezar a hacer lo correcto, ¿no? No necesitas en verdad dimensionarlo a cosas de tomar decisiones de robo, mato, porque existen posibilidades. El hacer lo correcto es basarte exactamente en el manual de instrucciones, ¿no? Que es su palabra. Su palabra, al final de cuentas, es algo físico. Es un libro, es hoja, tinta. El poder está en la expresión, en el sentir. Yo puedo agarrar esto y decir, tengo el poder de Dios en mi mano, sí, pero es una guía de instrucciones. Es una guía de instrucciones. Cuando yo la abro y la acepto en mi corazón, entonces sí está edificando mi forma de vivir. ¿Por qué te da a conocer su plan divino para tu vida? ¿Para qué nos lo da a conocer? Decía Janet, ¿por qué? Porque al final de cuentas a veces llevamos pensamientos que inconscientemente uno piensa que debemos de seguir y que es lo correcto. Basarme en mis emociones, en que me gusta este trabajo sin que Dios te diga, ay, ¿sabes qué? Sí es una buena decisión. Ese trabajo te va a llevar a perder la libertad. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a hacer es eso, perder la libertad, perder la tranquilidad, vas a dejar la familia, vas a dejar muchas cosas. En respecto a sentimientos, ¿no? Cuando te aferras a un amor que te está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces pierdes la dirección para conocer el plan divino de Dios. Dios simplemente te dice, vive bien, ¿no? Te lo da a conocer porque quiere que dependas totalmente de su autoridad. Si tú no pones a Dios delante de tu vida en cualquier cosa que hagas, obviamente nunca vas a entender esto de conocer su plan de vida. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer que sin Él nunca vas a poder. ¿Y por qué nos genera una necesidad? Yo en lo personal les hablo acerca de cuando yo llegué a Cristo. La verdad, le comentaba yo a Yaneda en estos días, cuando yo llegué a Cristo, pues la verdad, llegué agradecido por una situación que Él restauró. Pero, más sin embargo, estaba siendo yo exigido por mí mismo, ¿no? Del hecho de decir, pues tengo que dar a demostrar que yo sé, que yo puedo, que yo hago. A lo largo de ya ir caminando constantemente con Él, en verdad vi que no hay ser supremo más que Él. Y cómo se me generó esa necesidad de Él en base de ver mis debilidades y de ver que creía yo todas mis capacidades tan superiores, ver que no era cierto, ¿no? Saber que en verdad todo lo que yo creía a cuestiones de mi pensamiento estaba totalmente equivocado y tenía yo que depender de Él, porque ya en cualquier cosa que yo me metía, ya sentía esa debilidad de mi carne. El hecho de decir, ¿saben qué? Pues con esto no puedo, pero con Él sí puedo. Entonces, ¿qué fue? Generar una necesidad de Él, ¿no?
Adelante, Ingrid. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. En esta semana, créanme que nosotros, al estar nosotros redactando, conviviendo, y siempre Dios nos llevó a su palabra. No existe forma de que tú glorifiques a Dios si no está en su palabra. Normalmente podemos decir, es que sí amo mucho a Dios, sí le entendí a Dios, y cuando te preguntan, ¿qué le entendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué experimentaste? Siempre te da la salida, te da la guía, siempre te da la construcción de algo, ¿no? Y yo les comentaba, empezó un domingo con una intención, el decirle a ella, ¿sabes qué? ¿Estás dispuesta? Sí, bueno, comenzamos exactamente con un plan de trabajo, un plan de desarrollo. Hacer una presentación, que no fue esta, simplemente fue redactar en el cuaderno puntos, conceptos, vivirlos y experimentarlos, ¿no? Tener que hablar de nuestras propias vidas, tanto infantil como ya de adulto, y hacerle ver a ella muchas cuestiones de su vida corta, ¿no? Pero Dios siempre se puso delante de nosotros. Entonces todos los versículos que nos dio fue eso, pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. ¿Por qué? Porque constantemente a lo mejor en nuestro diálogo de el redactar lo que estábamos dispuestos a hacer, entraba ese dejo de confusión, ¿no? De cómo se mete Dios a nuestra vida para enseñarnos mediante su palabra, ¿no? Y cuando tienes la revelación y te dice, a ver, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje, ¿no?, de Dios y lo obedece, ¿no? Obviamente te lleva a una transformación, te lleva a que algo que no existía empiece a existir. Alguien alguna vez yo escuché en una reflexión que dice la persona que comparte la reflexión, Dios, el poder de Dios está en ti, y el poder de Dios te lo maneja la Biblia, que Dios es creador. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido creadores de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ves un infinito poder y no crees que tú puedas hacer eso, ¿no? Él se refiere exactamente a crear espacios, momentos, compartir. Eso edifica en tu vida futura, ¿no? Adelante, Ingrid. Les comentaba yo hace rato que comencé, ¿no? Cuando algo nos genera, más bien, ¿qué nos genera? Cuando no escuchamos a Dios, ¿no? Avánzale, Ingrid. Todo esto nos genera en base de una forma de vida, ¿no? Que son las emociones negativas, nos hace entrar en la duda, nos lleva a la incertidumbre y nos lleva a la pérdida de control espiritual. Yo le decía a Janet, sácaselo a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos sí vivimos eso, pero es más fácil que nosotros entendamos, ¿no? Los jóvenes normalmente están más aferrados a tu déjame ser, déjame vivir, déjame experimentar. Entonces, cuando tú le preguntas a un joven, siempre va a sentir que piensa en mí. Y el adulto puede todavía aceptar que se puede equivocar. Entonces, a ver, jóvenes. A mí en lo personal me pasa mucho que todavía no logro identificar bien, ¿no? Cuando es la voz de Dios la que me habla. Pero ¿por qué no la puedo identificar muy bien? Ahí le regresas. Precisamente por eso. Yo creo que a nosotros nos invaden mucho las emociones
emociones negativas, ¿no? Un día nos despertamos así bien alegres y ya en la tarde nada más porque me mandaron a lavar los trastes, ya me enojé. y ya todo el día ando enojada con mis caras y me empieza a llevar las emociones negativas y ya no escucho a Dios. La duda, el que cuando Dios me está diciendo algo y yo, pero seguro, seguro que lo tengo que hacer así. A mí mi mamá me dijo otra cosa. Y ya empiezo con la duda de no saber si es exactamente la voz de Dios o la pérdida de control espiritual. Yo creo que eso sí abarca más temas como pues viene siendo las drogas, la soledad, cosas así. Es una pérdida de control espiritual de cuando ya no estás escuchando a Dios ni estás dejando que Él te esté guiando, empiezas a tener una pérdida de control. La que sigue, porfis. Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Yo aquí a lo que entiendo, si no dejo o no abro mi corazón a Dios, ¿cómo pues va a entrar Él? No puede. Si yo no le doy esa autoridad o esa confianza de verdad dejarlo entrar y obrar en esas áreas de mi vida en que todavía estoy débil, como es en dejarme llevar en emociones negativas, en la pérdida de control espiritual. ¿Cómo te escucha Dios? ¿Ustedes cómo creen que los escucha Dios? Jóvenes, todos. Todos somos jóvenes. ¿Cómo creen que nos escucha Dios? Con amor. Nos escucha por medio de la oración y de la intimación. Intimidad. Y de la intimidad. Miren, la verdad, hay un punto aquí que todos decimos exactamente saber cómo conducirnos por medio de estos dos, ¿no? Por medio de la intimidad y por medio de la oración. Todos sabemos reconocer ese punto, ¿no? De que eso siempre se nos ha establecido que de esa forma nos escucha Dios. A veces dices, a veces necesito yo ni siquiera decir algo, pero es intimar con Él. ¿Por qué? Porque a veces Dios conoce hasta tu forma de pensar, tu forma de sentir. Entonces, eso te lleva a una intimidad. Ya, el llevarlo por medio de la oración es tú pedirle. El tú pedirle lo que quieres pedirle, ¿no? Porque a veces decimos, es que Dios no nos escucha, porque nos faltan esas dos cosas, o una de esas dos cosas. Si no tienes intimidad, aunque ores, no lo vas a escuchar. Más bien, no es de que no te escuche, tú no vas a obtener lo que estás buscando, ¿no? Y es donde entra el cuestionamiento hacia Él de que entonces no me quieres. Entonces me estás poniendo en la prueba. Yo en lo personal oro muy poquito, la verdad, ¿no? Pero sí intimo mucho con mi padre. Trato de no pedirle muchas cosas porque todavía estoy en ese desarrollo de dejar de sentirme como muy pedinche, ¿no? Siempre me hicieron creer que está mal pedir. Tanto así que no le pido a mi Padre Celestial, ¿no? Lo único que le puedo pedir es exactamente de guíame, enséñame, ¿no? Y si me tienes que renovar y construir en algo nuevo, hazlo por medio de lo que tú dices, más no de lo que yo te pida por medio de la oración. ¿Por qué? Porque me falta un desarrollo todavía mayor, pero sí íntimo. Eso no quiere decir que Dios no me dé lo que yo le pido. Dios me conoce perfectamente que a veces hace las cosas sin que yo esté orando, ¿no? Simplemente porque mi corazón está dispuesto a intimar. Entonces, normalmente, ¿cuántas veces nosotros podemos decir cómo nos escucha Dios? Pero en verdad les pregunto, ¿en verdad ustedes hacen esto? O sea, ¿en verdad ustedes hacen eso en su corazón? ¿En su forma de vivir? Podemos decir es que sí, y podemos decir, me voy a aventar una oración de 2 minutos, 5 minutos, porque esa sí tiene poder. Le decía yo a mi esposa,
que estaba yo viendo a una prédica de una iglesia que se llama Ebenezer, no sé si ustedes la hayan visto, Ebenezer, Honduras. Y hay un pastor, se llama Germán Ponce, el pastor. El día que yo lo vi, tiene una facilidad de desencriptar la palabra tan sorprendente, en verdad tan sorprendente, que dices, vaya que cómo se deja de utilizar ese hombre por el Espíritu Santo, porque hasta lo ves con el amor. Y una noche, compartiendo con mi familia, le llega Rosy y dice, vamos a orar. Y empieza, gracias bendito Padre, y se aventó un chorote, que la verdad, o sea, sí estuvo bien el agradecimiento, ¿no? Pero los alimentos pasaban a ser bendición para casas de no sé cuántas personas, y dices, pues dejó de ser agradecimiento por los sagrados alimentos de mi hogar, ¿no? Y pasó a ser más por ver por las personas que nosotros sentimos en el corazón. Entonces, haciendo una referencia a lo que yo les decía, cuando yo veo a este pastor y dice, porque él así de fácil lo habló, él llega y dice, saquen su mano izquierda, sus diezmos, y pónganlos delante de Dios. Y lo único que dijo, gracias Dios por lo que me has dado, y tomo lo que viene de ti en bendición. Fue lo único que dijo. Entonces le decía, ¿ves? No necesitas aventarte tu chorote de 10 minutos, 2 minutos sin decir palabras y palabras y palabras. Obviamente Dios te conoce, pero lo que quiere es que tengas una forma de intimidad tuya, personal, de cómo eres, ¿no? De cómo busques palabras refinadas, ¿no? Y a lo largo de esta semana nos llevaba a nosotros dos, ¿no? A ver, ¿cómo lo expresarías, no? Y es que esto y tantas vueltas que el Espíritu terminó diciéndonos, sé quién eres y tienes que hablar tal y como eres. No busques palabras que no conoces, no busques palabras o formas de comportamiento que no llevas a cabo, ¿no? Eso no quiere decir que llegues y digas chale, ¿no? Sino simplemente sé quién eres, dale la intimidad con el Espíritu Santo a lo que estás haciendo y Él te llevará a donde tienes que ir, ¿no? Adelante ¿Cómo puedo saber si es choro o no es choro? ¿Cómo es choro qué? Ajá, estás diciendo que una oración puede ser un chorote. Por la intranquilidad. Por la intranquilidad. Todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Lo que pasa es que yo creo que somos diferentes, por así decirlo. La mujer es de mucho hablar, de mucho agradecer. El hombre es más como Más seco. Ajá, más seco. Y entonces la mujer a lo mejor se avienta un chorazo, pero es lo que hay en su corazón, un corazón agradecido, porque los dos somos diferentes. Sí. A lo que... Aquí al final de cuentas, a la hora que estás dando el agradecimiento, empiezas tú, pero no empiezas tú carnalmente, sino es tu espíritu el que está hablando. Perdón. El mensaje que está dando Esteban, quiero pensar, no está hablando de en realidad el tiempo que te avientas, sino hay veces perdemos el objetivo de la oración. O sea, puedo empezar, decía ahorita del pastor, orar por los diezmos y ya empiezo a orar por sanidad y empiezo a orar por otras cosas. Está hablando de la intimidad en ese momento, la necesidad. Vaya, si se iba a orar, y lo digo por mí, porque me pasaba, de que oraba por los alimentos y empezaba a orar por la congregación y por el hermano y todos así como que no era la oración por gracias por el alimento. O sea, ser objetivo, dice la palabra de Dios, antes de que yo hablase, tú ya sabes lo que voy a decir. Estás hablando precisamente del reconocimiento del Padre de lo que somos nosotros. Obviamente lo decías ahorita, Lulu, somos diferentes y hay necesidades diferentes y formas de expresarnos de diferente forma ante Dios, pero sí se tiene que ser objetivo en lo que se está orando para que sea eficaz, obviamente, y más, como lo decías, estamos en familia, a lo mejor es oración, vamos a orar hoy por la congregación, ok, es por la congregación, vamos a orar por Janet específicamente, ser específicos para que sea más eficaz y no permitir distracciones, como tú lo decías, de repente ya me desvío. Estás hablando de escuchar precisamente la voz de Dios, cómo me está dirigiendo en esta oración, que también puede ser lo que decía también Ernesto, estoy orando y el Espíritu Santo me dice es el momento, pero también te lo va a decir a ti y se lo va a decir a él, para que podamos
Perdón, orar. aquí la situación es que el que está orando es una sola persona, los demás están escuchando. Si a esa persona se lo está diciendo Dios en el momento, o el Espíritu Santo lo está guiando, los demás estamos nada más esperando. Es como por decir Rosy, que ora por el diezmo, yo ya nada más estoy esperando, pero allí en ese momento a Rosy le puede decir más el Espíritu. Yo no lo estoy escuchando porque yo nada más estoy esperando. A mí no, bueno, me lo dice, pero no lo escucho porque yo no estoy esperando para que termine, para ir al alfolí. Bueno, yo está orando Rocío, estoy respaldando su oración y estoy en comunión con el Espíritu Santo. Porque si estamos en comunión orando, eso tendríamos que hacer porque somos un cuerpo, tenemos un sentir y un mismo pensar. Quien esté orando, los demás el Espíritu Santo está hablando también. No, y al final lo que decías, tengo que estar atento a lo que está hablando, porque a lo mejor se resbaló y dijo otra cosa, ¿no? Sí tengo que estar atento, pero también el Espíritu Santo me está hablando, porque somos un cuerpo, y es para respaldar. Entonces, si a Rocío le está diciendo uno, me lo va a confirmar a mí, se lo va a confirmar a él, y se lo va a confirmar a quien estamos en unidad en el Espíritu. Tú lo estás diciendo, es una unidad, y en ese momento todos tenemos que estar dirías tú, en el mismo canal y no movernos de ahí, porque a veces nos desviamos del canal y ya, caray. Y precisamente es lo que está hablando, de tener atención a la voz de Dios y no permitir ese tipo de distracciones, porque entonces ya la oración no es eficaz. Exactamente, miren. Brendita. Lo que Dios me está diciendo a mí con esto, y lo que dijo Esteban, es que no transformemos nuestra manera de ser al momento de querer orar. Ajá. O sea, ser nosotros. Sí, es que miren, normalmente yo se los expongo desde, no es cuestionamiento hacia nadie, pero normalmente ¿cómo llevamos exactamente una oración? A veces decimos, es que ya se me fue religiosamente una costumbre del decir, gracias bendito Padre, gracias por el alimento, gracias por mi hermano, gracias por la casa que me vas a dar, gracias. Y todo eso que tú estás diciendo al final de cuentas no tiene poder. No tiene poder porque se te olvidó el sentir el agradecimiento. Entonces, no es que sea malo, todas las palabras que salen de uno salen exactamente con agrado, mientras sean buenas. Apenas estábamos hablando de cuando una persona en verdad maldice, cuando en verdad una persona llega y maldice a alguien, porque a veces dicen, me maldijo, pero lo detengo, ¿no? Entonces, ese es el verdadero poder. ¿Ustedes han conocido una persona en verdad así de malvada? O sea, o han sabido de casos así que en verdad dicen, te maldigo y ojalá te pase todo esto, ¿no? Que no procede. Pero que lo han escuchado y que en verdad ven su sentir de odio, de coraje, que en verdad lo está diciendo con convicción, que lo está diciendo con firmeza, con entrega, con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que desea es eso, desea un mal. Entonces, en este ejemplo es lo mismo. ¿Cómo llegamos a decir, a ver, gracias bendito Padre, y tan pasivos, o tan blandengues, o tan rutinarios, vaya, ¿no? Rutinarios. Eso no quiere decir que estés mal, porque cada quien sabe cómo intima con el Padre. O sea, tú puedes a lo mejor en la mesa estar orando, pero inconscientemente en otro lado. Y a lo mejor en la cama, recordando tú una situación que te está presionando, sofocando, en verdad dices, en verdad Padre, me pongo a tus pies y en verdad lo dejo en tus manos, y es tan simple, el decir, conoces la situación que estoy cargando, conoces el punto, conoces lo que me agobia, te lo entrego. Y Dios te restaura así en el momento, ¿eh? Lo primerito que te va a hacer es dar paz, te va a dar paz, te va a dar la salida y te va a dar exactamente el camino. ¿Por qué? Porque aprendiste a esto, a intimar y a pedirle. Entonces aquí no es un prejuicio de que si tú te avientas una letanía, en verdad es malo, no. Eso es cuestiones personales de cómo te sientas tú con el Padre. Yo me siento de una manera, y porque yo le diga a Janet, yo me siento así, ella no me va a entender.
Aunque yo le explique, mira, estoy bien, contento, todo es bueno, agradable y perfecto porque así me lo enseñó Dios y yo lo puedo estar sintiendo. Pero a lo mejor ella no está mal, o sea, no está mal en el aspecto de sus emociones, pero dice, está bien, está chido. Mas, sin embargo, no lo está sintiendo, simplemente me está escuchando. ¿Por qué? Porque ella tiene que intimar con Dios para decirle, a ver, Dios, pues lo veo bien chido, ¿no? O sea, hazme entrar ahí. Entonces ya ahí a lo mejor dispongo mi corazón por medio de la oración, a lo mejor, Padre, gracias porque me hace sentir lo mismo que este loco, ¿no? Quiero unirme. Y a lo mejor el Padre le va a decir, pues, Esteban, cuéntale un chiste, y de repente ya, y de repente cambió su estado de ánimo. Pero era eso, intimidad y oración. Avanzale Ingrid, porfa. En Juan, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Adelante. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, cuando el tema, vamos a regresar al tema, la voz de Dios, Esteban les comentó, a lo largo de un mes Esteban dejó de escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios me dice, a ver, tarado, reacciona, ¿qué es lo que me enseña? El Padre y yo somos uno. Está hablando de Jesucristo, obviamente, Jesucristo es el ejemplo para mi vida, pero yo tengo que creerlo y creer que el Padre y yo somos uno. Así como fue poderoso Jesucristo, soy poderoso yo. Puedo abrir el mar como lo abrió Moisés, obviamente todo con un objetivo divino, ¿no? Si tengo que salvar a Ecatepec, pues, a lo mejor ese es el objetivo de Dios. Mas, sin embargo, reconocer que es por Dios, no por mí, porque yo puedo llegar allá arriba de los Remedios y decir, a ver, que se abra el canal. No, ya está entubado. Y que diga, y que diga, y que yo diga, en verdad, se puede, apenas mandé un video al grupo, ¿no? Mandé un video al grupo de que está una persona creyéndose Moisés y estaba bien enfocado y de repente se echa a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la forma de que normalmente nos conducimos, el creer que yo puedo, pero no por medio del Padre. Entonces eso es lo que nos lleva siempre a tener errores en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de conducirnos ante cualquier adversidad, ¿no? Janet ahorita está enfocada en los jóvenes, hacerles ver a los jóvenes la parte de la juventud. Yo se las puedo mencionar, pero no es mi tiempo. No es mi tiempo mi tiempo fue en 1990 y tantos. Entonces, a lo mejor Rosy, Carlos, Cintia, que fueron de esos tiempos de juventud, podemos entender la juventud, pero ya estamos fuera de esa etapa, ¿no? Poquito, meses, horas, yo siento que horas. Entonces el Espíritu me decía a lo largo de la semana, porque yo era totalmente directo con ella, tienes que enfocarte en los jóvenes, olvídate de los adultos, el Espíritu te tiene que utilizar para los jóvenes. ¿Por qué? Porque es tu tiempo. Yo le puedo decir a Kean, estás mal en esto, porque así no son las cosas. A lo mejor sí le puedo dar un ejemplo de vida, pero no es mi tiempo. Yo no sé cómo piensan ahora. Me sorprendí en verdad de ver con ella cosas que este tiempo en verdad maneja, que yo ya no domino. No quiere decir que no sea capaz, pero porque su tiempo los domina con una facilidad que yo ya no puedo. Me está enseñando, yo la verdad les comparto, yo utilizo mucho Canva. ¿Quién conoce la aplicación de Canva? Yo la sé utilizar, pero ella en verdad me dio una rastriza, como no se imaginan, ¿eh? Es más como si me hubiera puesto a pelear contra un boxeador. Así de rápido. Ver la facilidad y que con una sola mano, no manches, en verdad. Llegó el punto donde me aburrí. Me hizo sentir como obsoleto, vaya, ¿no? Dije, no, yo ya no estoy para esas cosas. Ya estoy como para irme a sentar a mi mecedora y
y tráeme una concha, Rocío, ¿no? Entonces, ese era el punto, ¿no? Jóvenes que escucharan un punto fresco de sus vidas, ¿no? No porque a lo mejor Brendita no tenga un hijo, ha dejado de ser joven. Está dentro de la etapa juvenil de este tiempo. Entonces, el redactar a lo mejor un concepto de la juventud de Janet era para que los jóvenes de esta congregación entiendan. El mensaje es bien claro. Y no porque lo diga Janet, porque lo dice Dios. Y a veces es bien fácil decir, pues sí, no me gusta ver a Janet ahí parada, se siente mucho. O decir, no, pues es que yo no soy de eso, ¿no? No ese es el punto. El punto es que veas a una joven que está dispuesta, a pararse, a cambiar su forma de ser, de llevar su etapa de joven a nuevas etapas que su futuro la va a preparar para él. Dios va a preparar su futuro, no Esteban. Esteban a lo mejor es un guía de determinado tiempo, pero va a llegar el día que Esteban la deje partir. Entonces ella ya se va a basar en lo que Dios dice, ella va a tener que escuchar la voz de Dios, va a tener que creer en este punto, el Padre y yo somos uno. ¿Para qué? Para que ella cuando transforme su vida a una madre y que de repente diga, bueno, voy a seguir con esa doctrina espiritual de amar a mi Padre Celestial, poderlo enfocar hacia las nuevas generaciones. Eso es esparcir el Evangelio por generaciones, no nada más es llegar y salir y decir de aquí a la esquina el que me escuche, no, es preparar un camino. ¿Para qué? Para los nuevos, las nuevas semillas. No es prejuicio hacia nadie. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo dijera, es que desde Janet, ¿no? O sea, Janet está así, ¿no? Que no me parece a mí. Estoy totalmente equivocado. Les comentaba, mi padre me enseñó en base de sueños mi juventud. Y me dijo, analiza tu juventud para que dejes todo lo que arrastraste de joven. ¿Por qué? Porque esta es la semilla que ahorita te mandé. Esta es la semilla que ahorita te pongo en tus manos para que tú plantes. El cómo la vas a tratar, el cómo la vas a enseñar, no es tú, soy yo. Pero tú eres el encargado en este plano. ¿Por qué? Porque está en tu casa. Entonces, yo simplemente te voy a dar el recurso, te voy a dar el tema, te voy a dar el medio. Pon tu corazón dispuesto a quererlo hacer conmigo para ella. ¿Por qué? Porque tu vida va a pasar. Tu vida va a pasar, va a llegar el día que digas, ya quiero irme a tu presencia en forma de luz, en forma de espíritu, en forma de lo que quieras, pero cuerpo ya no va a ser. Cuerpo ya no va a ser. El cuerpo se va a quedar aquí y aquí se lo va a tragar el polvo. Se va a hacer polvo. Entonces ese día que yo pase a esa toma de decisión, se va a quedar esta semilla. Y esta semilla tiene que dar más semillas. Y sus semillas tienen que dar más semillas. Es el árbol genealógico. Entonces, ahorita Dios me dio la misión con ella. Futuramente yo no sé si sea para ministerio de jóvenes, pero sí en específico lo tocó con ella, ¿no? ¿De qué? Primero, acércate, porque yo no la obligué. Ese es el primer punto. El ahorita venir y compartir algo es acércate. Porque no hicimos nada, nada más hicimos eso. Fue lo único que hicimos a lo largo de estos 6 días, ¿verdad? Acercarnos. Conocernos, pues yo podría decir, sí, la conocí en una faceta, pero no es suficiente, porque en realidad todavía no la conozco. En verdad, a veces nos quedamos así como que, pues ya no sabemos ni qué decir porque no nos conocemos, sino la etapa que Dios me mandaba a mí a compartir con ella era acércate. Conoce primero a escucharme. ¿Por qué? Porque te la pasaste todo un mes perdido. Te fue más fácil meterte en que ya Rocío te hizo enojar, el trabajo también, ya quieres mandar a la chiflada a todo el mundo y dices, sí, pero sí quiero caminar contigo, Dios. Dices, pues sí, pero pues yo no sé en qué momento en verdad no me estás viendo contigo. Yo nada más veo que te estás enojando con todo el mundo. Dice, y piensas que tú estás haciéndolo bien, ¿no? Entonces hay que dejar nuestro ego, nuestra debilidad carnal, para poder escuchar la voz de Dios.
Y cuando Dios te dice, hey, regresa. No quieres regresar por medio de la palabra, para eso te puse gente. Para eso te puse alabanzas, para eso te puse palabra. Entonces agarra lo que quieras agarrar. Y cuando dices, pero es que esto no me gusta, la alabanza me gusta, pero yo nada más me gusta sentir el ritmo. Y de repente, no, eso no te sirve. Una alabanza es buena, pero lo que necesitas es ser reprendido, ser bajado de tu nubecita, ¿no? Porque en verdad te sientes en el cielo, pero en el cielo tuyo, no en el de Dios. Entonces, ¿qué llegas? Te puse un pastor, te puse hermanos, te puse juventud, que no porque los veas jóvenes, que no porque los veas que son hermanos a lo mejor de otras formas de pensamiento, que porque digas que tu pastor a lo mejor no tiene el tiempo, no quiere decir que ellos no tengan la palabra para lo que necesitas. Puede llegar Cintia y decirme, Esteban, ¿por qué haces esto, no? Y de repente, no, es que yo... Y decir, no, Dios, ella no. Porque eso pasa normalmente con mi esposa. Luego mi esposa llega y me empieza a decir y de repente, ay, ¿por qué? O sea, si yo soy cabeza, entonces estoy poniendo mi machismo, ¿no? El decir que Dios me tiene que primero escuchar a mí antes que ella. O de repente ver que en verdad ella está totalmente nublada y yo decir, a ver, mija, bájate, porque digo yo, más no porque dice Dios. Y cuando en verdad lo hemos compartido como una reflexión del Espíritu Santo, ¿qué nos pasa en mi vida? Nos desinfla a los dos, ¿eh? O sea, llega el punto donde estamos ella totalmente cambiada porque la metió a su paz. Y a mí totalmente tranquilo porque no me dejó elevar mi ego. Entonces es cuando sabes reconocer, como dices Carlos. Cuando sabes reconocer exactamente cuando viene de Dios, porque no genera algo malo, siempre va a ser bueno, agradable y perfecto, como lo dice la misma palabra, ¿no? Adelante, Ingrid. Estos son los medios por los cuales nos responde Dios. Estos son los medios que yo les estaba comentando, ¿no? Janet. Por la palabra yo creo que es más común. Yo que sinceramente casi no agarro la Biblia. Yo que sinceramente casi no abro la Biblia, suele responderme más por medio de otra persona. Una vez iba para mi escuela y creo que me había peleado con mi mamá, no me acuerdo, pero iba enojada. Y me subí al micro y al lado de mí se sentó una señora. Yo cuando la vi se me figuró, o sea, como a mi mamá, pero más joven, un poquito más joven. Y la oí que estaba hablando sola la señora y yo dije, pues, está loquita. Y en una vez escucho que venía cantando una alabanza y yo me quedé así de, pues, qué raro, ¿no? En el micro es muy difícil que se suba gente que te habla de Dios, la mayoría pues a vender o cosas así, ¿no? Entonces se sienta al lado de mí y me empieza a decir, me empezó a hablar de la palabra, me dijo, ¿ya conoces a Cristo? Y yo, sí. Y me dijo, es que Dios me dijo que te dijera que no tienes por qué estar en conflicto con Él. Y yo, ¿con Él? Pues estoy en conflicto con mi mamá, no con Él. Y ya, ¿no? Me hizo ver eso que, pues yo creo que el mandamiento que viene en la ley de Moisés, ¿no? El honrar a nuestros padres, en ese momento pues me lo recordó. Me recordó el no estar enojada y también me dijo que pusiera en paz mi corazón, que intimara con Él. Entonces ya desde ahí me bajé del camión y ya bajé como nueva, ya bajé sin estar enojada ni nada y me lo dijo por medio de otra persona. Por medio de los pensamientos y sentimientos, ahí es donde medio me confundo, ¿no? Porque digo, es que esto que estoy pensando no sé si está bien, lo estoy pensando yo o es Dios que me lo está de verdad diciendo, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Mateo 7:24. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme.
Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. El viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, eso ya lo leí, ¿no? No, claro. Y subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Era lo que les decía hace rato, que a veces pues nos dejamos llevar mucho por las emociones, y yo creo que si de verdad cuando sentimos que alguna emoción nos mueve, ponemos primero a Dios y empezamos a orar porque nos quite eso, ¿por qué no lo va a hacer? Si lo hacemos con fe, yo digo que sí. Que sí que. Ahora, adelante Ingrid. Estas 4 referencias que les vamos a decir son 4 referencias que yo creo que debemos de tener todos en conciencia, porque son comportamientos que hemos tenido a lo largo de caminar en Cristo, ¿no? La primera es: mira hacia atrás al Dios que te salvó, ¿no? ¿Quién recuerda ese día? No el día que viniste por primera vez aquí a la congregación y que oraron por ti, sino el día que, verdad, Cristo te salvó. ¿De quién eras? El día que te quitó ese sentimiento pesado de tu corazón y que en verdad le permitiste recibirlo en tu corazón. Yo puedo decir, yo me acuerdo exactamente el día que vine y recibí a Cristo, y fue cuando empecé a andar con Rosy. Y tengo 2 años aquí. ¿Cuántos años tengo contigo, mi amor? 7, vamos a hacer 7. Vine casualmente un día aquí al Mugabe y fue por Cintia. Entonces, ese día que yo vine, pues la verdad yo los critiqué, ¿no? A todos los que estaban aquí, ya no me acuerdo nada más me acuerdo de Mario. No me acuerdo de Mario porque sí, ese pinche loco, ¿qué? Porque traía a los niñitos y yo decía, estos irrespetuosos, ¿qué les pasa, no? Entonces, ese día que me invitan a recibir a Cristo, recibí a Cristo, pero más que nada yo lo recibí por no verme grosero. Esa era mi forma de pensar, de que yo creía en mi muy ser catolicismo, y decía, ay, yo prefiero ir a la iglesia católica. Es más chido ir a que me den mi oblea, a que me digan parados, sentados, hincados, a estos locos que aquí donde hay una cruz. No hay una cruz, no hay agua bendita. Y sin embargo ese día yo recibí a Cristo. Pero en realidad el Dios que me salvó fue hace como 2 años. El que acepté, en verdad. Fue hace como 2 años que en verdad me sacó de una crisis. Una crisis que en verdad me estaba llevando a la muerte interna, ¿no? Porque era un problema, ¿no? Te lo digo porque yo también lo hice. Hace como más de 20 años fui a una congregación y lo mismo. No, que vamos a estar aquí. Sí, pero no lo acepté. Hice mi oración, si pudiera decir. Hice un rezo. Lo vi como un rezo, porque lo digo, era católico hasta Sí. culpa. La culpa de todos, y menos la mía, ¿no? Entonces cuando recibimos a Jesús, como estás diciendo, sí. Cuando Dios realmente te salva, mira, exactamente, mira hacia atrás al Dios que te salvó. Simplemente el reconocer eso, el Dios que te salvó de tu crisis de vida. Una cosa es decir, tengo un problema financiero, y no, a lo mejor lo dimensionas a una crisis en verdad grande, pero no, nunca va a ser una crisis de en verdad pasar a ese punto de sentirte muerto, de en verdad depender de algo divino, celestial. Nuevamente cuando alguien padece de enfermedad, o que les dicen en algo crónico, ¿no? Te vas a morir, ya te damos 6 meses, 1 mes, horas, ¿no? Empieza a despedirte. Y que en verdad entra en una crisis por saber lo que viene, que es desconocido. Empiezan a reconocer, empiezan todos a pedir perdón, y todo lo hemos visto en películas, en novelas de arrepiéntete porque es el momento que te arrepientes, porque si no Dios no te va a abrir las puertas, ¿no?
No es eso. Es simplemente entender, mira hacia el pasado, al Dios que te salvó. Yo te lo decía, hace 2 años. Yo hace 7 años conocí a Rosy y vine aquí al Mugabe y recibí a Cristo. Pero el día que yo miré hacia atrás, al que me salvó fue hace aproximadamente un poquito más de 2 años. Y miro hacia atrás diario. Miro hacia atrás diario porque a lo mejor una cosa es que yo no esté firme, pero estoy dispuesto a saber que Él me salvó. Y ese es mi punto del decirte, quiero glorificar, porque pude haber buscado médicos a mi situación, ayuda financiera, todo eso, y nunca encontré la salida. El problema se agravó, se descompuso hasta tal manera de que me llevó a la pérdida de control, y el único que me salvó fue Él, Jesucristo. Le comentaba yo a Janet a lo largo del día, exactamente este punto. Y me decía ella, ¿tú te acuerdas exactamente de ese día? Y le digo, pues a lo mejor el día sí, porque nunca se va a olvidar. Le digo, pero ¿cómo reconocí exactamente que era un llamado de Dios? Porque Él me puso las señales. Y yo comentaba a ella de un letrero, ahí en el eje 5 de la Ciudad de México, el eje 5 Sur. Yo trabajaba por ahí cerca, ¿no? Entonces me bajaba yo exactamente ahí en el eje 5 y Tlalpan y tomaba yo un camión que me llevaba allá a División del Norte. Entonces, en esos momentos que yo tenía tanta incredulidad, pero ya tenía el problema, vi una lámina como las que dicen calle tal o familia tal, manzana tal, ¿no? Pero decía, Jesucristo te está llamando. En la esquina de una calle, yo hasta pensé que la calle se llamaba así. Entonces, imagínense, cuando yo reconocí exactamente el llamado de Dios, yo sí me pregunté en ese momento, ¿me estás llamando? O sea, ¿me estás llamando? O así se llama la calle y es mi loquera y que en verdad, pero ¿qué creen? Que yo lo tomé así, Dios me está llamando. Dios me está llamando y empecé a ver exactamente el camino de Él. El segundo punto, mira hacia un mundo que necesita de su palabra, ¿no? No, normalmente podemos pensar que, el que no sabe, yo le enseño, yo lo impongo manos, yo lo educo. Y no, sino simplemente es mirar hacia un mundo en verdad que necesita de su palabra. En verdad el que desconoce totalmente de Jesucristo. Y esto nos va a generar mucho conflicto con la sociedad. Porque muchos no lo van a reconocer ni saber identificar. Mira hacia adentro de tu corazón y purifícalo para recibir su palabra, que es la intimidad personal. ¿Cuántas veces en verdad podemos decir, es que yo no veo la obra de Dios en mi vida? Por eso, porque no purificas tu corazón. No purificas tu corazón ante Él en el sentido de Dios, en verdad te permito. Restáurame, quítame, dame. Pero en verdad esto habla de un interior personal. ¿Por qué? Porque cuando tú te preguntas que por qué tu vida no ha cambiado, es por esos puntos. Son puntos de referencia. El Espíritu te los va a enseñar a ti en tu vida, más no yo a ti en tu vida. El Espíritu te tiene que llevar a eso de lo que tú ahorita estás escuchando por medio de Él. Él va a hacer una conciencia y decir, a ver, en verdad intimas con el corazón dispuesto y hacia adentro de ti, porque yo no puedo saber qué es lo que tiene Janet en su corazón. Nada más sé que tiene sangre, que tiene movimiento, pero no puedo saber exactamente porque su corazón le pertenece a ella y a Dios. Entonces yo no puedo decirle, a ver, quita eso de tu corazón ahorita porque yo te voy a poner algo más chido. No. Mira hacia arriba con asombro y recibe la palabra, ¿no? Cuando tú ves el versículo y en verdad lo recibes con gozo, es porque le entendiste, porque lo vas a poner en práctica, porque así el alimento fue tomado de tu ser, ¿no? Cuando te dice, el Padre y yo somos uno y que lo estás creyendo, es mirar hacia arriba con asombro porque estás recibiendo su palabra. Entonces, son 4 referencias de un comportamiento interno. Avánzale, Ingrid. Fíjense, Proverbios 19:20. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida.
Eso nos lleva a 7 pasos para nuestra vida. El primero, ser humilde. Yo creo que sí está muy claro. Ser humilde. El segundo es guarda silencio internamente, pues no cuestionar los métodos de Dios o lo que te está diciendo. Como les decía luego a mí cuando me dice, estás mal en esto, y yo, no es cierto, no es cierto. O ¿por qué me estás mandando a hacerlo así, no? Guarda silencio internamente, no cuestionar lo que Dios te está diciendo. Entra en su presencia, pues tener constante intimidad con Él. El 4, pide su consejo. Era lo que les decía yo hace rato. Yo sé que si voy y le pido un consejo a mi mamá me lo va a dar, conforme a lo que ella cree. Pero es mejor cuando voy y se lo pido a Dios para un consejo para que me lleve a una mejor vida, para no tener que pasar por tantas cosas de las cuales yo sé que a lo mejor muchos adultos vienen arrastrando eso, ¿no? Cosas de su niñez y su adolescencia, y que para eso tengo a Dios, para pedirle un consejo, para no pasar yo por esas mismas cosas, para que después en un futuro yo pueda ser una mamá excelente con mis hijos y no tenga que vivir lo que mi mamá tuvo que vivir. Ponlo delante de tu vida. Eso yo creo que es lo primordial. Yo creo que a veces a nosotros se nos olvida que Cristo va primero y me agarro a tomar decisiones a conforme yo creo y después ya me estoy arrepintiendo, ¿no? Entonces primero ponerlo delante de nuestra vida. El punto número 6 es escúchalo. La definición no me la sé exactamente, pero el escuchar pues no nada más es entra por aquí y sale por allá. Y no lo tomo, escúchalo y deja que de verdad las palabras queden en tu corazón. Prepárate para actuar según lo que Dios dice. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y si lo seguimos, lo escuchamos, seguimos todos esos pasos para de verdad escuchar a Dios, pues nuestra vida va a ser de una manera diferente. Hace rato decía en un punto que miráramos hacia atrás al Dios que nos salvó. Yo como llegué aquí de muy chiquita, pues no puedo decir, ahí llegué con un problemota, ¿no? y Dios me salvó, pues no, porque estaba chiquita, no tenía problemas. Pero hoy reconozco que Dios me salvó, que todos los días lo hace. Que en el otro punto decía que para poder recibir lo que Dios tiene es necesario que limpies y purifiques tu corazón. Si tengo un corazón endurecido, como dice la palabra, y no estoy dejando que Él entre y obre, pues no lo va a hacer. Entonces también es importante dejar que entre y ablandar nuestro corazón. Santiago 1:22. Obedezcan el mensaje de Dios. Lo escuchan, pero no lo obedecen. Se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo es Él. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de pecado. Miren, en conclusión, hay siempre, como les decía al principio, un comportamiento normal de nosotros que nos hace pensar que siempre estamos conectados con Dios, con la voz de Dios, que en verdad no nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Yo no gano nada en negar a veces mis situaciones que paso conforme a mi tribulación, conforme a mis problemas. A veces puedo yo dar testimonio de las cosas y decir, ese fue un problemita y tú fuiste tan ingenuo, tan incrédulo. Y sí, a mí no me quita nada reconocerlo.
Al contrario, me ayuda mucho el reconocerlo. Porque lo reconocí ante Dios. Y hoy se lo hablo a Dios. Se los comparto a ustedes como una reflexión de vida. Mas no esperando que me juzguen. Eso no me interesa. Pero el que yo lo saque de mi corazón es para Dios. Porque si pienso dar un paso más a lo que Él dice de mi vida, no a lo que yo quiero, porque yo no sé ni qué quiero. A veces le pregunto, muchas veces le he preguntado, ¿para qué me llamaste? Y la verdad no sé, nunca lo voy a saber, pero sí le voy a obedecer. Fueron semanas de mucho conflicto interno, ¿no? Conflicto interno que me llevaba incluso a tener conflicto externo. Y cuando me di cuenta, fue tan fácil decir, escucha mi voz, ¿y por qué caminaste tanto tiempo, tantos días, tantas horas con eso en el corazón? ¿Y por qué dices creerme si no me escuchas? ¿Por qué en verdad te mando y me cuestionas? Deja eso. Él mismo me lo decía, deja eso, ¿no? Y yo me aferraba y decía, le decía que me disculpara, pero que estaba dispuesto, porque miré hacia atrás y me importó más ese momento que lo que está por venir. ¿Me voy a caer? Obviamente. Y se lo decía yo a ella, te vas a caer y te va a doler, pero voy a estar detrás de ti y al lado de ti va a estar Dios hasta el día que tengamos que dejarnos, porque esa es la forma en la que Dios ahorita me enseñó, el ver cómo Él nunca me ha dejado, ¿no? Y entender exactamente cómo una persona puede tener más metido en el mundo el sentimiento y la sensación de vivir el mundo, que puede darle mucha importancia a lo sentimental, a la enfermedad, a lo económico, y no entender que Dios no quiere que vivas de esa forma, ¿no? Dios quiere cosas buenas, ¿no? Pero cuando llega el punto donde en verdad esta es su gracia, ¿no? Véanlo como su gracia, ¿no? Lo que normalmente luego vemos en la palabra, el pan de vida, el alimento, su palabra. Y normalmente cuando uno decide no escucharlo y lo lleva a este punto de no verlo, de no identificar quién es Dios, de siempre estar con este rumbo, viendo hacia ningún lado, pensando siempre que estás haciendo lo correcto, siempre pensando que vas por el buen camino. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te vas a estampar, que te vas a caer, que no vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Que cuando en verdad llega el día que estás pasando por la confusión, por la duda, por la incertidumbre y por el caos, nos es más fácil siempre recurrir, pero no quitarnos el velo, ¿no? Para nosotros siempre va a ser más fácil el estar reclamando a mi madre, a mi padre, a Dios, hacia las circunstancias de mi vida y decir, yo no tengo la culpa. Pero cuando en verdad tomas la decisión y decides quitarte el velo, y que por medio de la palabra, de la vida que Dios te ha enseñado, recibes la gracia, el alimento, y todavía recibes la gracia y tienes que quitarle la envoltura, el ego. Tienes que quitarle tu ego. Si no lo haces, nunca te vas a poder comer el alimento.
purifica el corazón. El corazón para poder quitarle la envoltura a esto y decir, estoy dispuesto a recibir lo que viene de Dios, que es el alimento. Adelante, corazón. Así que las personas, Romanos 10:17, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no ha tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Ahí. La verdad, toda esta prédica fue un regalo del Espíritu Santo hacia mi persona, hacia Janet, porque todo lo que hicimos ahorita, nada de lo que tenemos planeado, pero al final, como les comentaba, ¿no? Disposición. Hoy, anoche le decía yo a ella y le agradecía, ¿no? Le agradecía por prestarse para la oportunidad, pero también el Espíritu le decía para tu futuro. ¿Por qué? Porque es conmigo a cuestiones de una familia y es contigo para cuestiones de juventud. Las decisiones que tengas que tomar obviamente son para que edifiques en tu vida y des ejemplos en vida, ¿no? De cómo los jóvenes a lo mejor no se atreven, pero a lo mejor nada más de verte se pueden impulsar a hacer algo diferente. De cómo en verdad pueden dejar el temor o la incredulidad de no conocer para hacer, para cambiar. No es necesario que venga alguien para decirte que vengas a servir. No es necesario que tenga que venir alguien de Guadalajara para decirte que tienes que ir allá y servir allá, pero aquí no sirves. Que aquí vienes constantemente y te conflicteas con cosas que son de Dios, mas no son para Esteban, no son para Cintia, no son para Rocío, para Lourdes, para nadie son. Son para servirle a Dios. El recibir al hermano que necesita de la palabra de Dios. A eso te mandó Dios, a que le sirvas a Él, no que le sirvas al lugar. Yo le vengo a servir a Dios. Y espero que jóvenes y adultos entiendan el mensaje de hoy. Que exactamente Dios te requiere. Y te requiere para Él, no para el lugar. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás? Pregúntatelo tú. Pregúntaselo a Dios. Y en base a lo que viste hoy, toma una decisión. ¿No? Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Termina.